económica, que a un mayor tasa de crecimiento del PIB se suministra una mayor liquidez a la economía, considerando el ingreso real, que es el PIB real, como la variable que mejor le explica los movimientos en la demanda de dinero. Miguel, un favorcito, ¿nos puede explicar nuevamente su modelo, por favor? Las variables. Claro que sí. Utilizamos la variable de 1988 al 2019, variable del agregado monetario M2, del PIB real y de la tasa de interés. Estas tres variables las convertimos con el logaritmo. El M2 lo defractamos a través del PIB real. Todos estos datos los obtuvimos del BCB, de UDAPE y el Instituto Nacional de Estadística. En realidad utilizamos 31 observaciones. Lo hicimos de manera anual y no trimestral. Y utilizamos el método para desestacionalizar esta variable mediante el método de pruebas de raíces unitarias. Nuestra ocasión fue el logaritmo del M2 defractado por el PIB más beta 1, logaritmo del PIB, menos beta 2, tasa de interés, más el término de error de perturbación estocástica. Utilizamos beta 1 porque de acuerdo, nuestro beta 1 fue positivo porque de acuerdo con la teoría económica, a mayor tasa de crecimiento del PIB se suministra una mayor liquidez a la economía, considerando el ingreso real como la variable que mejor explica los movimientos de la demanda de dinero. En cuanto al beta 2, se espera que sea negativo, es decir, que la tasa de interés tenga una relación inversa a la demanda de dinero real. Este modelo, nuestro trabajo de investigación consistió en estimar un modelo de corto y largo plazo de la demanda real en Bolivia. Como dije anteriormente, las series que utilizamos para este modelo son el agregado monetario M2 defractado por el PIB para expresar la demanda real de dinero, que es la variable explicada del modelo. Como variable explicativa, utilizamos el Producto Interno Bruto Real, la tasa de interés pasiva bancaria a 90 días. Y estas series utilizadas para todas las variables son de frecuencia anual. ¿Qué se espera con este modelo? Lo que esperábamos es observar el comportamiento de esta variable a lo largo del tiempo. Vamos a observar que el logaritmo de M2 real, el logaritmo del PIB, el logaritmo de la tasa de interés, pudimos observar que el logaritmo de M2 real, el logaritmo del PIB y el logaritmo de la tasa de interés no son estacionarias en niveles, siguen una clara tendencia a través del tiempo. Es decir, que es probable que las variables no sean estacionarias a través del tiempo. Esto porque no poseen una media y variancia constante. Realizamos las pruebas de Dickey-Fuller aumentada de Philip Perron y KPSS para determinar el origen de integración de las variables, de tal manera que se eviten problemas de raíces unitarias o series no estacionarias. Los resultados obtenidos lo podemos observar en el cuadro 1. Continuando con la explicación, dice mi compañera Andrea, quisiera continuar ella. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Se escucha? Ya.
Siguiendo, aquí tenemos el cuadro de las pruebas de estacionalidad. ¿Puedes bajar, Miguel, directamente? Ya. Que aquí se puede ver que el logaritmo de M2 real lo estamos dividiendo en niveles y en primera diferencia. ¿Ya? Los resultados obtenidos para este cuadro 1 se muestran claramente que los logaritmos de la demanda de dinero real, de M2 real, del PIB real y de la tasa de interés son variables de las cuales dos no son estacionarias, ¿ya? El real y el logaritmo de la tasa de interés. Por ende, el logaritmo de PIB sí es estacionaria en niveles. Es por eso que aquí está como 1.35 y lo hemos puesto con los 3 asteriscos. Después también se observa que el comportamiento de la serie de primera diferencia, las cuales no presentan tendencia y son estacionarias. Debido a que nuestro modelo no es a largo plazo, sino a corto plazo, entonces a través del estudio comenzamos a realizar las siguientes pruebas. La prueba de Harker-Vera, que se observa que no existe normalidad en los residuos. En la prueba de autocorrelación, no existe autocorrelación en los residuos en primer y segundo orden. Y en la prueba de Durbin y Watson no existe problema de autocorrelación al 5% de significancia. Y por último, en la prueba de heterocedosticidad no hay problema de heterocedosticidad. Más abajo ya le vamos a mostrar cuáles serán los resultados de Harker-Vera y de Durbin y Watson. Aquí ya en la gráfica, estos datos los hemos sacado de que es de la UDAPE, del Banco Central Bolivia y del INE. En la primera se encuentra la masa monetaria M2 de Bolivia de 1988 a 2019. Siguiendo, hemos hecho el logaritmo de la masa monetaria M2 a Real Bolivia. Y lo hemos expresado en miles bolivianos. Como se pueden ver conforme va bajando la pantalla, aquí se ve claramente que sí existe una tendencia aleatoria con rumbo, ya que va aumentando de a poco. Y aquí también la tasa de interés pasiva bancaria de Bolivia, la gráfica de 1990 hasta 2019, se nota como ya, aquí entonces, como les dije, el logaritmo de M2, el logaritmo de M2 real y el logaritmo de PIB real y la tasa de interés sí presentan una caminata aleatoria con rumbo. Y ya como una conclusión, digamos que en este trabajo básicamente se buscó determinar cuál de las variables era la que mejor explicaba la demanda de dinero real en Bolivia para el corto y largo plazo. Sin embargo, como se mostró con anterioridad, el modelo no presenta una relación a largo plazo entre las variables explicativas y la variable explicada. Dado el modelo que las variables son estacionarias en su primera diferencia, utilizando las pruebas de Dickey-Fleury aumentada, Pires-Perron y la de KPSS, la misma que realizó el modelo incluyendo una variable dicotómica. Esta variable dicotómica, la variable de dicotómicas resulta ser la D, o sea, hemos aumentado en el RStudio, la hemos aumentado debido a que nos presentaba problemas. Entonces, al hacer esta variable, lo aumentamos un año que sería de 1989 a 2019. Después, una vez que ya pudimos resolver los problemas de normalidad y de los residuos,
Por lo tanto, como variable aplicada o dependiente, la masa monetaria dividido por el deflactor para colocarlas en términos reales y siendo aplicada por la tasa de interés y el PIB real, está interpretado por una base de logaritmos que nos dio los siguientes resultados. El primer dato que colocamos, que es altamente significativa, el 5% al PIB real. Por lo tanto, un crecimiento de este mismo nos muestra en el recuadro de regresión a corto plazo que el PIB real está a un 3,36%. Esto nos señala que como está expresado en logaritmo, nos muestra una elasticidad del modelo. Por lo tanto, ese modelo es elástica. Esto nos quiere decir que por un incremento del 1% en el PIB real hace que la masa monetaria aumente en 3,36%. El cambio basado en los costos de oportunidad de que si la tasa de interés bancaria pasiva a 90 o 180 días de plazo llegará a sufrir un aumento en el tiempo, que esto nos indica que es una relación inversa. Por lo tanto, llega a aumentar en 1% mientras que el PIB real permanece constante. Esto hace que la masa monetaria disminuya en menos 0,51%. Esto nos muestra que nos da una desviación estándar del 0,03%. Y adicionalmente nos indica el valor de la variable dicotómica, que es la variable para solucionar la estabilización de las demás estimadores, la cual esto nos indicó que es significativamente al 1%. Y observando los datos de Harker-Vera, al 0,25, los residuos presentan una normalidad. La prueba de Shapiro nos muestra que nos llega a la misma conclusión, dado que los errores de estimación del modelo están distribuidos de una manera normal y de manera insesgada. Como esto solamente se trabaja con 31 observaciones, esto se podría modificar un poco las estimaciones esperadas, pero dando las relaciones esperadas del tema inicial del modelo, que esto en conclusión sale que sí es correcto este modelo que hemos realizado. El coeficiente de determinación nos indica que tienen un grado de ajuste de las variables y se han tomado en un 48%. Por lo tanto, las variables de PIB real, tasa de interés y la dicotómica explican que la masa monetaria en un 48% sí es ajustada por el R cuadrado ajustado, que este comprende un 43% de la explicación de la misma. El error estándar con respecto al valor del logaritmo desde la masa monetaria en términos reales está en 0,91. Y finalmente, tomando en cuenta los valores del PIB real y la tasa de interés como variables explicativas, nos dice que según la probabilidad del F estadístico, que es 8,436, en una tercera y 27 diferencias en su grado de libertad. Esta como nos indica que es altamente significativa, que tanto como el PIB real o la tasa de interés son válidos para poder explicar el comportamiento de las masas monetarias en términos reales. En el modelo de Engel y Granger se determinó que no existe una integración de largo plazo, por lo tanto el PIB real, la tasa de interés y la masa monetaria no tienen una relación de largo plazo. Al determinar que las variables no tienen relación de largo plazo, no pueden obtenerse del modelo de corrección de error para determinar el modelo de igual manera que explique la tendencia en el corto plazo. Y ya aquí en los anexos, ya aquí están los dos gráficos que hemos realizado, que nos salió al correr los datos en R, que aquí ya podemos ver ya lo que está el 0,98 con los 3 asteriscos que están en relación. Y después por último tenemos el último cuadro, que es sobre si hay cointegración. Eso sería, doctor.
Bien, muchísimas gracias. Yo les agradezco por su trabajo. La verdad que es bastante interesante lo que plantean. Solamente para hacer algunas acotaciones. Nos gustaría si nos podrían mostrar los resultados de sus estimaciones en el documento. Es importante que tengamos las estimaciones econométricas incorporadas dentro del documento. Dicen, disculpe, no lo colocamos en el documento porque el script se lo enviamos a su correo ¿Ya? para que así pueda pero verificar. yo lo tengo abierto de leer y lo puedo transmitir, si gusta. Sí, por favor, adelante. Termino de compartir mi pantalla. Sí. Ya, entonces yo le doy. Y Sí, mientras tanto queremos mencionar y agradecer a la carrera de Economía. Estamos transmitiendo su trabajo de investigación por el Facebook Live de la carrera de Economía. No sé. aquí están nuestros datos, doctor, de lo que hemos sacado de los modelos de regresión a corto plazo, porque el modelo no da a largo plazo. Entonces realizamos las pruebas y esto nos sale. Tal vez llegamos a la conclusión de que nuestro modelo no dio a largo plazo porque no utilizamos más variables o porque tal vez nuestro tiempo entre 1988 a 2019 tal vez fue demasiado corto. Bien, esta tablita sería buena copiarla e incorporarla dentro del documento. ¿Ok? Ya, muchas gracias. ¿Ya? Bien, yo les voy a... bueno, pero aquí la variación en la tasa de interés no es significativa, ¿no? No. Y el HAR que Vera es 0.25. En el documento decía 0.25%, tal vez eso habría que corregir. Lo demás, muy bien, es 0.25, ¿no? También mencionar cuál es la importancia de este modelo práctica ya en la actividad económica y en la política económica. Generalmente lo que hace el Banco Central de Bolivia es hacer una proyección de lo que es la demanda de dinero. Y eso obviamente está en función de sus determinantes. En este caso, el tipo de cambio real, la tasa de interés y las expectativas de evaluación cambiaria. Pero en este caso también consideramos que la expectativa de evaluación es 0. ¿Qué otras variables relevantes pudieron incorporarse en el modelo? ¿Qué otros factores explicativos ustedes encontraron en la revisión de la literatura que tal vez no se incorporaron en este modelo? La verdad es que fue un poco complicado buscar los datos debido a que justamente como hubo la hiperinflación en Bolivia de 1975, entonces no estaban todos los datos completos. Entonces era muy difícil estaba para encontrarlo.
porque justamente ese lapso de los 2 años no había, directamente no había. Sí, pero yo les mencionaba en la... Ahí Miguel mencionaba algunos artículos o varios artículos que habían revisado. Aquí, Tal vez el, sí, hay un momentito, detenga la pantalla. Fíjense, aquí está considerando dos variables explicativas. Una variable es la variación en la actividad económica, la cual la relación es positiva y estadísticamente significativa, lo cual es lo que se espera, ¿no es cierto?, conforme a la teoría. Y la otra variable es la variación en la tasa de interés, cuyo resultado es negativo, sin embargo no es estadísticamente significativo. Aparte de estas dos variables, los signos están conforme a lo esperado. ¿Qué otras variables adicionales ustedes encontraron en otros estudios previos? El tipo de cambio real, pero no lo incorporamos. Sí, el tipo de cambio real podría ser también otro factor determinante, ¿no? Podría ser otra variable explicativa adicional. Sí. Otro elemento importante en el documento de Chaluppi y Jurado, ellos hicieron una comparación sobre qué variable de escala tenía un efecto más significativo, perdón. Una parte incluir la variación en el PIB real o la otra parte también incluir la variación en el consumo real. Ese también podría ser otro modelo alternativo. Aunque según Chaluppi y Jurado ellos llegan a la conclusión que la variable de escala que tiene mayor poder predictivo sobre la demanda de dinero es el PIB real, ¿no?, en relación con el consumo. Pero bueno, esa es otra variable también. Entonces, solamente se considera la actividad económica, la tasa de interés. Obviamente, dentro de lo que es la actividad económica real, la hipótesis es que a mayor nivel de actividad económica, pues obviamente la demanda de dinero va a ser mayor. Y la tasa de interés es un costo de oportunidad, ¿no? Entonces, en la medida que existan más altas, va a haber un desincentivo para los agentes económicos de demandar dinero. Por otra parte, ese dinero, por ejemplo, si es un costo de oportunidad, es más importante que esté, por ejemplo, en el sistema financiero y como su nombre lo indica, se constituye en un costo de oportunidad. Otro elemento importante es que cuando hablamos de cointegración, un requisito básico es que todas las variables de análisis, tanto variables dependientes como las variables independientes, deben tener el mismo orden de integración. Es decir, deben ser variables no estacionarias en este caso deben ser, por ejemplo, todas integradas de orden 1. Cuando ustedes realizaron sus pruebas de estacionalidad o pruebas de raíces, ¿no?, o pruebas de raíces unitarias, encontraron que todas las variables son integradas de orden 1 o por ahí en algunas pruebas tenían algunos resultados contradictorios. Al principio, cuando los primeros datos, algunos nos salían con valor negativo. Bien, pero lo que les quiero mencionar es si ustedes mencionaron 3 pruebas, DK Fuller aumentada, Philip Perron y mencionaron KPSS. Las 3 pruebas les decían que cada una de estas variables eran integradas de orden 1 o había alguna prueba que les decía que era integrada de orden 0. ¿Puede ir al documento, por favor? Ahí tienen un cuadro resumen. compartirlo el documento, Andrea. Sí. ¿Se ve o se sigue viendo el ERE? Sí, estamos viendo el ERE. Bien.
Entonces voy a dejar. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Ahí. ¿No? Sí. Veamos la variable, la primera variable. El valor agregado, la masa monetaria. Sí, es integrado de orden 1. Y fíjense que en primera diferencia es estacionaria. El punto es el logaritmo del PIB real nos dice de que la variable sería estacionaria en niveles según Dickey-Fuller aumentada. Esa sería la única diferencia, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis nula que nos plantea estas tres pruebas? Bueno, al menos la prueba Dickey-Fuller y la prueba Philip-Perron nos plantean la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria en niveles, tiene una raíz unitaria. Sí. En el caso, fíjense, de Dickey-Fuller aumentada, se rechaza esa hipótesis, es decir, es estacionaria en niveles. El problema de Dickey-Fuller aumentada y de Philip-Perron es que cuando existen cambios estructurales, al menos Dickey-Fuller aumentada, cuando existen cambios estructurales en una serie de tiempo, tiende a tener este problema. Entonces, en este caso, por eso es importante utilizar al menos estas tres pruebas para sacar una conclusión que sea confirmatoria. En el caso de la prueba KPSS, la hipótesis nula está al revés. Y la hipótesis nula es la serie es estacionaria. Entonces, fíjense ustedes, para el logaritmo del PIB real, según Dickey-Fuller aumentada, nos dice de que rechazamos la hipótesis nula. Y para el caso de Philip-Perron, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, Philip-Perron, el logaritmo del PIB real no es estacionario en niveles. Y por otra parte, la prueba KPSS, como la prueba de hipótesis está volcada, rechazamos la hipótesis nula de que la serie es estacionaria. En este caso, digamos, de tres pruebas, dos pruebas nos dicen de que la serie no es estacionaria en niveles y una prueba nos dice de que sí es estacionaria. Entonces, hay más pruebas que dicen de que no es estacionaria, llegamos a la conclusión de que el logaritmo del PIB real es integrado de orden 1. En el caso de la tasa de interés, las tres pruebas nos dicen de que el logaritmo de la tasa de interés es estacionaria en primera diferencia, ¿no? Entonces, este es un elemento importante. Antes de hacer análisis de cointegración, debemos verificar que todas las variables de análisis tengan el mismo orden de integración y que sean variables no estacionarias. Ese es un elemento importante. El otro elemento también que hay que revisar un poco es, en algunas partes del documento, decía de que la tasa de interés considerada era la tasa pasiva a 90 días y en otra parte del documento decía de que era a 180 días. ¿Cuál de las dos tasas es la tasa pasiva bancaria 90 días o es a 180 días? En los datos que sacamos del Banco Central estaba como en una ventanilla que decía que estaba entre los 90 y los 180 días. 180 días. Bien, tal vez eso en el documento habría un poco que especificarlo mejor, ¿no? Para que no genere duda. ¿Ya? Y otro elemento, no sé si nos puede ir más arriba donde están los autores.
Ahí, por ejemplo, dice, más arriba, dice Arce 2004 llega a la conclusión. Ahí, para hacer la citación es Arce, sin paréntesis, 2004. Eliminamos la coma, llega a la conclusión. ¿Ok? Igual, en el otro párrafo, Cherif, entre paréntesis, 2011, estudia la inflación de largo plazo entre 1970 al 2010. Solamente este pequeño detalle. Y el último elemento de sugerencia es de que pongamos el título del trabajo de investigación. El título en el trabajo de investigación, en la parte arriba. Y de que hagamos un resumen y palabras claves. Y con eso estaría ahí. Ahí está. Bien, está el título. Después del título vamos a poner el resumen del trabajo. ¿Ya? Y las palabras claves del documento. Ya dicen. ¿Okay? Entonces, con eso ya lo tendríamos completo. Con eso ya lo tendríamos completo el documento. Muy buen trabajo. Y la idea básica en este documento es que ustedes pudieran haber aplicado los conocimientos de econometría 2. Gracias, dicen. Muy bien, muchísimas gracias. Por cierto, las fechas, nuestro examen final de econometría 2, va a ser el examen teórico va a ser el 4 de agosto y el examen práctico va a ser el 11 de agosto. Nos han confirmado las autoridades de que en el mes de agosto podemos tomar el examen respectivo. ¿El examen final será solamente de cointegración o va a aplicar todo lo avanzado? El examen final es de todo lo avanzado. Es solamente un examen, ¿no? Uh-huh. El examen teórico, es 30% y el examen práctico es 70%. Este examen final, teórico y práctico, va a ser equivalente a la calificación del primer parcial y va a ser equivalente a la calificación del examen final. ¿Ok? Está bien. Está bien. Muchas gracias, estimados compañeros. Les agradezco. Ustedes, yo les consulto si su examen final desean que lo demos en el horario de a las 2:30 de la tarde o a las 7:30 de la noche. A mediodía. Mediodía, licenciado, por favor. Ya, a mediodía porque creo que tienen una clase en este horario, ¿no? Sí, elaboración con licencia rápida. Perfecto, entonces lo vamos